Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy hablaremos acerca de los tipos de planos. Mi equipo está conformado por Cortés Díaz Aliceleste, Cortés Bartolo Yoizadalí, Grajales Marroquín Kevin Rubén, Hernández Calderón María Guadalupe, Herrera Borjas Michelle Yamilet, López Domínguez y el David y su servidora Cruz Caballero Yatzilisbe. A continuación, les daré una breve introducción acerca del tema. Plano es un término que procede del latín planus y que se refiere a algo llano, liso o sin relieves. Hay que tener en cuenta que esta es una representación gráfica del proyecto y comprende los dibujos, esquemas, figuras, perspectivas necesarias para llegar a una comprensión visual del conjunto. Al igual, es una representación esquemática y a una cierta escala de una construcción, un terreno, una población, una máquina u otra cosa. En definitiva, indican lo que hay que construir, montar, instalar, etc. Dentro de este tema se abarcará lo que es dibujo, dimensiones, pistas, gráficos y representaciones. En pocas palabras, lo que hemos visto con anterioridad. Un plano debe de contener los detalles necesarios para el eficaz desarrollo del proyecto que se plantea. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ingeniería civil. ¿Qué es la ingeniería civil? La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que se utiliza para diseñar, construir y mantener las infraestructuras, vías automotoras, viaductos, tuberías, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras más. Las principales especialidades en la ingeniería civil son: 1. Ingeniería sanitaria y ambiental. Se dedica a evaluar y tratar y disponer de sólidos para evitar el medio ambiente, para evitar que el medio ambiente se contamine. 2. Gerencia de proyectos de construcción. Se dedica a planificar, administrar, evaluar y ejecutar los proyectos en la planificación. 3. Planeación y diseño de estructuras viales. Los ingenieros que se gradúan de esta especialización se destacan por tener destreza para diseñar y reflejarlo en las edificaciones que realizan, así como son autopistas, puentes, etc. Vías y transportes. Se especializan en el diseño, evaluación, planificación y organización de obras terrestres que se inclinan especialmente en la conexión entre estas obras. Geodesia. Estudia la extensión de la Tierra con el fin de hacer una evaluación de los lugares en los cuales se podrá realizar obras de ingeniería civil. La ingeniería hidráulica se dedica a estudiar todo lo referente a represas, cañerías, caños, fenómenos marítimos y cualquier sistema que se puede ver afectado por la acción del agua. Ingeniería de materiales. Se inclina hacia el estudio de los componentes y características de los materiales que se emplean en las edificaciones, tales como el concreto, polímeros, asfalto, etc. A continuación les diré 10 características que debe tener un ingeniero civil para asegurar el éxito en su profesión. La primera es la planeación. Esta es primordial, ya que para las edificaciones y obras de construcción puedan resultar con la seguridad y calidad que se desean. La visualización es la proyección de la obra en su pensamiento y plasmarlo en papel con los métodos con que se realizan, sin dar pie a que uno de ellos quede desplazado. 3. Creatividad. Es importante que el ingeniero pueda enfocarse en el entorno y que la obra a realizar no desentone con las ya existentes. 4. Flexibilidad. Esta característica es muy importante, debido a que no siempre se dan los permisos requeridos para dicha construcción y debe encontrar la solución para llevar el proyecto en otro lugar. 5. Responsabilidad. Ellos son los que tienen el compromiso de entregar la obra en perfectas condiciones y en el tiempo establecido. Liderazgo. El ingeniero está capacitado para dirigir de manera justa, pensando en el beneficio de la comunidad. 7. Adaptación. En algunas ocasiones, las obras a realizar son en lugares cuyas condiciones climáticas no son las que el ingeniero pensaba o está acostumbrado, por lo que la adaptación a tal condición es para no descuidar el trabajo que está realizando. Conocimiento sobre física. Para hacer sentir a sus trabajadores de una construcción la seguridad de que todo resultará como lo planea, se necesita dominio y habilidad en dicha materia.
Calculador. Esta característica permitirá que la evaluación y expectativas en la construcción final sean las acordadas. La claridad. En la visión de métodos y logros que se terminan con el resultado esperado, aún habiendo teniendo situaciones adversas en cuanto al suelo, materiales, etc. ¿Qué hace un ingeniero civil? Bueno, un ingeniero civil planifica el diseño y ejecución de obras urbanas, tales como casas, edificios, carreteras, entre otras cosas. Para poner todos los conocimientos importantes y formar un ingeniero civil de prestigio, se ocupan varias ramas que son importantes. Como la geotecnia, que es la determinación de las características físicas, mecánicas e hidráulicas de los suelos. También se denomina como el estudio del comportamiento de esfuerzos y deformaciones de los suelos. En las estructuras, es el análisis y diseños de estructuras de concreto armado, acero, albañilería, madera, entre otros. Diseños grandes de ingeniería civil como puentes, carreteras, entre otros. La hidráulica, esta se ocupa de la proyección y ejecución de obras relacionadas con el agua, sea para su uso, como la obtención de energía hidráulica, la irrigación, potabilización, canalización u otras. Estas construcciones se usan más que nada en los mares. Planos arquitectónicos. Un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura obra. Una obra, dependiendo de su extensión, puede tener diferentes cantidades de planos. No existe una cantidad exacta, ya que cada proyecto es diferente. En otras palabras, los planos son la guía a seguir de las constructoras para construir la obra, por lo que para entender dicho proyecto, entre más detallado y específico sea, mejor. Funciones de los planos arquitectónicos. Sirven para visualizar el concepto del diseño, las formas, dimensiones, el estilo, los detalles, elementos constructivos y estéticos. Lograr una correcta distribución de espacios desde la conceptualización hasta el dimensionamiento definitivo. Solo planificando gráficamente a escala podremos tener la noción de las dimensiones y distribuciones correctas en cada espacio. Un plano arquitectónico sirve para indicar detalles constructivos y estéticos a los constructores, como sistemas constructivos, materiales, dimensiones, revestimientos, acabados, colores, etc. Características. Todos deben de incluir un rótulo, en el cual se debe incluir la información sobre el arquitecto, el propietario del proyecto, el contenido del plano, la ubicación de la obra y el número del plano, entre otros datos técnicos relevantes para su correcta lectura. Se utilizan diferentes tipos de líneas para determinar la relación espacial entre elementos representados. A cada línea dentro de un plano arquitectónico le debe ser asignado un color, grosor y tipo. Cada uno de estos tipos de línea tendrá un significado diferente para quien lo interprete. Están hechos a escala. La proyección de un plano debe realizarse reduciendo las dimensiones del proyecto de manera proporcional para todas sus partes. La reducción en la dimensión para cada representación dependerá del proyecto. Las escalas de reducción más comunes utilizadas van desde 1 a 200 hasta 1 a 20 en exteriores y de 1 a 100 a 1 a 2 en interiores. Son internacionales. Gracias a las normas mediante las cuales son elaborados, pueden ser comprendidos por cualquier persona con conocimiento técnico. Los tamaños de las hojas donde van dibujados son estándar. Los planos pueden ser dibujados en formato A0, A1, A2 o A3. El pliegue de estos para su almacenamiento físico también están estandarizados. Por último, se rigen bajo normas internacionales. Las más comunes son las normas ISO y la UNE. Elementos. La composición del plano es el contenido que lo integra. El contenido se debe de colocar de manera lógica y secuencial, de manera que sea legible para cualquier persona. Es importante que la secuencia del plano tenga una lógica para que la comprensión práctica haga más fácil su comprensión. El plano debe de tener un contenido legible y ordenado. Para que el contenido sea legible, es importante hacer un uso óptico de las escalas.
Todos los títulos y acotaciones deben de leerse fácilmente y deben estar ubicados adecuadamente al dibujo. Dentro de dichos elementos podemos encontrar la composición, el margen, pie de plano, acotaciones, claves y anotaciones marginales. Disculpen. En los buques podemos encontrar distintos tipos de planos, ya sean eléctricos, de distribución, sobre salidas de emergencia, entre muchos otros. Aquí procederemos a ver unos cuantos. Incluso a la hora de construir se necesitan planos. Por ejemplo, el plano de formas, que son la representación de las formas del buque proyectado sobre 3 planos de coordenadas, los ejes X, Y y Z. Esto es debido a que no satisfacen ninguna ley analítica. Actualmente se ha conseguido la representación de dichas formas mediante ecuaciones. Podemos ver aquí en la imagen que su forma es demasiado compleja, por eso se necesita hacer de esta manera. Tenemos los planos transversales. Los planos transversales, o también llamados planos diametrales, son los que cortan el buque a lo largo de su eslora, y dichos cortes se representan las cuadernas de las que junto a la quilla forman la estructura principal del casco de un barco. Son conocidas como YZ. Planos horizontales, y son aquellos que cortan el barco a través de sucesivas líneas horizontales. Dichos cortes proyectados en un plano crean las líneas de agua o waterlines, también conocido como plano XY. Es aquel plano horizontal que corre de la parte inferior de la quilla, por lo tanto paralelo a la línea de la superficie del mar. Aquí tenemos el dibujo ejemplificando los planos horizontales. Planos longitudinales. Es un plano vertical trazado en dirección de proa a popa y cortan el barco a lo ancho del mismo, complementando con los demás planos. Permiten tratar con mayor precisión la elaboración de el barco o una maqueta de un buque. Aquí tenemos unos planos de distribución de un barco. Podemos ver la cubierta de tanques, donde podemos encontrar tanques de combustible, los almacenes, tanques de lastre y tanques de agua, tanques de rebozo, todo. Abajo podemos ver lo que viene siendo las dimensiones del buque. Podemos ver un plano de distribución sobre la cubierta principal. En este caso es un buque pesquero. Encontramos el puente, encontramos pañoles y todo ese rollo. El laboratorio seco. Siguiente, por favor. En la cubierta sobre tanques vemos un poco más sobre lo que se encuentra debajo de. Podemos ver la cocina, el comedor, los almacenes, los cuartos de los tripulantes, la sala de máquinas, cuartos de aseo, cuartos de jefe de máquinas, entre otros. Bueno, las instalaciones eléctricas navales. Bueno, el sistema eléctrico es el conjunto de todos los elementos cuya finalidad, bueno, es su producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica dentro de la embarcación. El sistema eléctrico de una embarcación incluye, además de la fuente principal de energía, el conjunto de los circuitos que forman las redes o los subsistemas que existen dentro del buque. Las normas principales que se utilizan son la EC 60092, que son una serie de normas internacionales que se encargan de las instalaciones eléctricas en los buques de navegación marítima o en las unidades marinas, que van incluyendo hasta los 15,000 kilovoltajes.
Bueno, como sabemos, un buque pues es equivalente a una ciudad flotante que goza de casi todos los privilegios disponibles para cualquier instalación operativa en tierra. Por tanto, requiere de condiciones cómodas básicas para mantener la vida a bordo, que la principal, pues bueno, es la potencia o la electricidad. La distribución de una potencia a bordo son los diferentes componentes para la distribución y la operación segura que se tiene. Sus principales componentes son los generadores del buque, que consisten en el motor principal y el alternador, el tablero de distribución principal, que es la caja metálica en donde se recibe la energía del generador del diésel y la suministra a las diferentes unidades de la máquina para que éste pueda avanzar hacia adelante. Las bus de barras, que actúan como el portador de la electricidad. Tenemos también los interruptores automáticos, los fusibles y los transformadores que se utilizan para aumentar o disminuir el voltaje cuando esto se suministra a los sistemas de iluminación, de comunicación, etc. La alimentación de los buques se suministra a través de disyuntores y máquinas auxiliares de alto voltaje. El sistema de propulsión eléctrica es una alternativa efectiva para la disminución de la contaminación marítima. Entre todos los posibles fuentes alternativas que hay de energía, la propulsión eléctrica es una energía muy prometedora porque va a consistir en un motor principal de diésel o de turbina de vapor en donde va a disminuir la contaminación marítima y tiene algunas ciertas ventajas como producir una gran cantidad de energía y puede utilizarse esta energía para bombas de carga, para bombas de contraincendio y otras máquinas auxiliares que se necesitan. El espacio va a ser mucho menor que el que se utiliza actualmente. Hay mayor flexibilidad en lo que son las instalaciones maquinarias, proporcionan una mejor maniobrabilidad mejorada y alta redundancia, pero también tiene ciertas desventajas como el costo de la instalación y que nosotros como tripulantes necesitamos de un mayor conocimiento para poderla utilizar. Desde una perspectiva que se tiene a largo plazo, los sistemas de la propulsión eléctrica son una fuente de energía prometedora para las embarcaciones, considerando su alta eficiencia y sus rigurosas normas ambientales marítimas actuales que se están proponiendo en los diversos convenios que se tienen actualmente. Y aquí hay una imagen de un plano de un generador de un buque tanque. Y este es igual de un buque tanque, pero este es un plano de un alternador, el alternador principal que se utiliza para la energía eléctrica. Bueno, y dentro de las instalaciones eléctricas del buque, pues debemos de tener conocimiento acerca de los planos eléctricos que se tienen. Los planos eléctricos son las representaciones gráficas de las ubicaciones del alumbrado exterior e inferior, de las tomacorrientes, de los sistemas de comunicaciones, de los sistemas de iluminación, los sistemas de alarmas. También incluso en algunos buques existen los televisores, los teléfonos, el área de limpieza, las lavadoras, las secadoras, como también se encuentran pues, en una casa, en un edificio o en un remolcador, en algún determinado inmueble. Estos planos se pueden hacer actualmente en AutoCAD en modelos 2D y 3D. En los buques se sigue una serie de normas para las instalaciones eléctricas de la embarcación para que así cuenten con una cierta seguridad en caso de algún incendio que se tenga en el buque o incluso en la navegación de mal tiempo puede ocurrir alguna falla eléctrica. Bueno, las partes de un plano representan los diferentes circuitos, las características y las particularidades que tiene cada uno, los materiales y los dispositivos que son utilizados. Estos representan los datos informativos que incluyen toda la información, como son las escalas, la fecha, el tipo, el código del plano, el nombre del buque, el propietario, el ingeniero, el arquitecto que lo realizó, los esquemas de emplazamiento eléctrico, la leyenda, que es la precisión del significado de cada símbolo, las especificaciones técnicas también,
que son ejecutadas en la instalación. Y dentro de los planos eléctricos, pues debemos de conocer la simbología, que es una simbología estandarizada que se ocupa en casi todas las conexiones eléctricas. En algunos casos, no se puede permitir instalar o colocar alguna simbología distinta y personalizada con el propósito de expresar conexiones poco frecuentes. Y aquí tenemos un ejemplo de un plano eléctrico donde trae su cuadro de simbología donde especifica el nombre de cada uno de los símbolos que son utilizados. Y tenemos diferentes tipos de planos eléctricos que podemos presentarnos en un buque, como es el plano unifilar, que representa todas sus partes en una sola línea a través de rectas en trazos oblicuos. Es útil para representar una sola instalación. Se acostumbra a utilizar un tipo de esquema cuando se representan elementos de mando, de control y de potencia. El plano multifilar, este tipo de plano representa lo que son los conductores por partes, asimismo lo que es el conductor neutro y sus fases, que están separadas en diferentes tipos de líneas. En comparación con el unifilar, este es más fácil de visualizarlo y entenderlo, ya que se observan todo el funcionamiento con claridad y el montaje que tienen los circuitos. Tenemos también lo que es el plano funcional, que representa todos los componentes de las instalaciones y sus conexiones eléctricas. El plano del cuadro de mando y protección, que como lo dije, señala los mecanismos de mando y de protección por las partes de la seguridad de la tripulación. Los planos de planta, que muestran los pisos o las diferentes partes del barco, donde se realizan las instalaciones, donde se señalan los sitios cercanos a cada mecanismo. Su principal propósito es conocer la ubicación real de las instalaciones, y dentro de estos planos se encuentran lo que son las instalaciones eléctricas de fuerza, los planos de planta de alumbrado y el trazado de canalizaciones. Y aquí les dejo un ejemplo de un plano de una red eléctrica principal de un buque. Para concluir el tema de planos navales, los planos navales, antes de la construcción de un buque, se hace un boceto preliminar del departamento de proyecto del astillero. ¿Pero qué es un astillero? El astillero naval o atarazana es el lugar donde se construyen y se reparan buques, tratándose de yates, buques militares, barcos comerciales u otro tipo de barcos para transporte de mercancías o de pasajeros. En dicho plano se detallan de manera más clara los detalles del buque deseado. En el plano se pueden trabajar otros astilleros o se subcontratarán en el trabajo. Estos detalles incluyen el diseño del plano de las líneas y la forma de las superestructuras, carga máxima encubierta, etc. 2. Los cálculos hidrostáticos, tanto para el buque cargado como para todo tipo de emergencias. Ya puede ser una fuga, una varada, un atraque, etc. Y que también son todos estos cálculos que satisfacen las demandas establecidas por la ley. Estos cálculos también se dan en la estabilidad y la resistencia longitudinal. Los cálculos hidrodinámicos, de los que se derivan las curvas de resistencia, comportamiento del buque en el mar y maniobrabilidad en diferentes condiciones de carga, así como el tamaño necesario de la o las hélices y la verificación de que si la especificación del esquema se cumple con todos los requisitos legales. Los planos navales son hechos por ingenieros y arquitectos navales profesionales. Después son revisados por la Capitanía de Puertos para su aprobación. Estos tienen que ser claros y precisos, ya que se ocupan a lo largo de la historia del barco, en los diques y mantenimientos durante toda la vida del buque. Un dique seco. El dique seco no es solo una construcción que evita el paso del agua de un río, de un mar, etc., sino que es una construcción que utiliza en la industria naviera. Se le dice a las instalaciones portuarias destinadas para poner las embarcaciones fuera del agua para efectuar reparaciones en su parte externa. Ya puede ser una fuga, una avería. Y los barcos se llevan a dique para su revisión cada año o cada 5 años. Conclusión.
Los planos ayudan en la construcción de diversas áreas laborales, como construir un modelo a escala de algún objeto hasta enormes construcciones como un rascacielos. En el caso de la construcción naval, estos son de gran importancia a la hora de una emergencia, ya que muestran las salidas y cosas referentes a esto para mantenernos a salvo. Además, ayudan a la planificación y construcción del buque. Por nuestra parte, esto sería todo. Espero le haya gustado nuestra exposición.